Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Asamblea Social y Popular del programa Diálogos de Sueños y Rebeldías. Este espacio lo estaremos compartiendo con todas y todos ustedes los lunes a las 18 horas y en la retransmisión los días jueves. Lo que se busca con este espacio de diálogos de sueños y realidades es que desde la Asamblea Social y Popular se comparta una nueva narrativa desde los movimientos populares y comunitarios, donde podamos abordar algunos elementos anticapitalistas, antipatriarcales, descolonizadores y anticoloniales, que nos permita tener un nuevo diálogo, que nos permita también desmontar el diálogo oficial y que entonces creemos una estrategia desde las organizaciones, desde las comunidades que son parte de la Asamblea Social y Popular. Agradecemos entonces este espacio y también agradecemos que estén con nosotras el día de hoy, porque justamente vamos a estar acompañadas de unas mujeres muy especiales, unas luchadoras sociales que quizás muchas y muchos de ustedes ya conocen, porque han estado en diferentes espacios, hemos escuchado su voz, su palabra, y hoy nos vienen a compartir sobre este tema tan importante, que es vida digna para las mujeres. Es una cuestionante para todas y todos y sobre todo para que podamos dialogar qué estamos haciendo y qué nos falta hacer para tener una vida digna. Le doy entonces la bienvenida a nuestras invitadas. Ella es Liz Pérez y también la compañera Eunice Ramírez. Ambas han estado en otros momentos, son parte, digamos, de esta articulación que ha buscado la Asamblea Social y Popular para integrar a diferentes organizaciones, diferentes colectivos de mujeres, de hombres, campesinas, campesinos, indígenas, mujeres de los sectores de la diversidad sexual también, y jóvenes y académicos. Entonces, ellas han sido parte de este espacio y también pues en diferentes territorios, ¿verdad? Nos van a compartir como esta problemática que se está viviendo, qué es lo que sucede realmente con la vida de las mujeres y también un poco en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que fue el 5 de septiembre. Bienvenida Liz, bienvenida Eunice. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias compañeras por el tiempo y pues para iniciar queremos compartirles, ¿verdad? Un video corto que elaboró una compañera donde posiciona, digamos, su vivir y su ser mujer indígena, pero también nos habla acerca de las problemáticas que viven las mujeres. Así que entonces vamos a verlo y ya después de eso vamos a dialogar con la compañera Liz y con la compañera Eunice. Mi nombre es Josefina Sánchez López, originaria de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, mujer indígena Mayamam. En la actualidad, las mujeres aún vivimos en carne propia la desigualdad y discriminación múltiple, por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, por ser analfabetas y además somos víctimas de violencia. Todo esto atenta contra los derechos humanos. Si revisamos los casos de violencia de género, agresión física, sexual y emocional, se ha disparado de manera alarmante, ya que muchas mujeres y niñas son agredidas en sus casas por familiares cercanos en plena pandemia. Sabemos que la violencia de género no es por temporal, solo se detendrá cuando las mismas mujeres empiezan a perder el miedo y a romper el silencio. Son retos y grandes desafíos de la sociedad entera, luchar a diario contra el machismo y el patriarcado para transformar una sociedad más justa y equitativa. Bueno, pues ahí este es un video corto en la página de Facebook de la Asamblea Social y Popular. Ustedes también pueden encontrar otras voces que compartieron las compañeras desde su ser mujer indígena. Ahora bien, como les comentábamos, pues este es un pequeño diálogo, ¿verdad? Queremos
hacerlo mucho más dinámico y mucho más sintético, y entonces las compañeras Liz y Eunice tendrán aproximadamente 3 minutos para responder algunas preguntas que nosotros ya hemos formulado, pero también les invitamos a ustedes que nos están sintonizando que también puedan hacérnoslas llegar a través del Facebook, donde estamos transmitiendo, y aquí para compartírselas a las compañeras. Como este espacio, ¿verdad? El nombre nos lo dice, ¿verdad? Cuáles son los sueños y realidades que estamos viviendo, y en este caso las mujeres, pues pedirle a las compañeras, ¿verdad? Que nos puedan compartir, ¿verdad? Un poco cuál ha sido el sentido o los sueños que desde la Asamblea Social y Popular se han planteado para cambiar la realidad de las mujeres, en el sentido de desde la Asamblea, ¿verdad? En su conjunto, pero también como de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Le vamos a dar entonces la palabra primero a la compañera Liz y después a Eunice. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, compañeras y compañeros que nos conectamos a través de estos esfuerzos. Sin duda, hablar de la Asamblea Social y Popular nos hace referencia a conectarnos con la historia de lo que fue la convocatoria del Cuarto Congreso, un espacio que le da continuidad a la convocatoria que se hacía al primero, segundo y tercer Congreso Campesino en Guatemala. En el 2014 nos convocamos más de 180 organizaciones con quienes dialogamos, contextualizamos una realidad en la cual nos hace coincidir a los aspectos que se refieren a la realidad en este país. Ahí hablamos, hombres y mujeres, juventudes, organizaciones feministas, de los pueblos, autoridades, de la diversidad que somos en este país, y coincidimos en caracterizar una realidad que hace coincidente hacer el llamado a trabajar contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el sexismo en este país. En ese marco de referencia, entonces, la realidad de las mujeres se hace evidente, se siente, se reflexiona desde esas colectividades. Esto nos permite hacer una articulación de elementos que nos hacen hablar de qué sociedad queremos, qué realidad queremos transformar y hacia dónde queremos transitar como esas organizaciones que somos. En ese sentido, un punto de referencia que nos hace coincidir y que nos coloca a nosotras las mujeres en el aporte que hacemos en el Cuarto Congreso es la defensa de los múltiples territorios. Estamos hablando del territorio cuerpo, tierra, memoria, historia, y que eso de alguna manera nos hace darle la continuidad a esa lucha que venimos haciendo en la defensa y en la resistencia desde los tiempos de la colonialidad en este país. Nos planteamos 3 aspectos concretos, ¿verdad? Soñamos una sociedad diferente, definitivo. Ahí hacemos una caracterización de a qué sociedad nos referimos, qué tipo de relaciones queremos deconstruir y construir de manera conjunta. También hablamos de una nueva organización social y política que devuelva el poder a los territorios, a las comunidades, a los pueblos originarios de este país. Y también hablamos de una nueva economía para la vida. Y en ese sentido nos planteamos una diversidad de rutas. Ese es un punto de llegada del Cuarto Congreso. La ASP surge como una dinámica propia a partir de una coyuntura que hace una develación de lo que estábamos viviendo ya en el 2015, en donde se hacía evidente los niveles altos de corrupción e impunidad en este país, sobre todo en un marco de un proceso electoral en el cual también marcaba la continuidad de esos gobiernos que no han dado respuesta a la realidad de nuestro país. Nos convocamos, la asamblea, las organizaciones, las mujeres, y nos planteamos 3 aspectos fundamentales como Asamblea Social y Popular. Luchar contra el sistema patriarcal, colonialista y capitalista, constituir un proceso constituyente y, por supuesto, reestructurar toda una dinámica desde los pueblos, los movimientos, las mujeres, para el buen vivir. En términos muy reducidos, por ahí lo podría llegar en este momento. Muchas gracias, Liz. Eunice, entonces, si nos puedes compartir ahí también cuáles son los sueños, ¿verdad?, para cambiar las realidades de las mujeres
desde tu organización y desde la Asamblea Social y Popular. Sí, gracias. Bueno, buena tarde. Primero que nada, creo que es de iniciar también un poco desde cómo desde la Alcaldía Indígena de Olintepeque se empieza a gestar este movimiento como tal. Y creo que tiene mucho que ver aquí las consultas de buena fe realizadas contra la minería. Y en este punto es importantísimo ver que como se ha caracterizado en muchas de las consultas, somos las mujeres, ¿verdad? Quienes nos involucramos, quienes también de alguna forma estamos como en ese trabajo hormiga. Y a partir de ahí se empieza a hacer el análisis sobre la necesidad de hacer la recuperación también de las prácticas de los pueblos originarios, que en el caso de mi territorio, pueblo maya quiché, la dificultad más fuerte que hemos visto es el tema de el arrebatarnos nuestra identidad, despojarnos de esa parte, ¿no? Y es ahí donde entonces la alcaldía indígena hace su refundación y también se inicia la alianza y articulación con espacios desde el colectivo ciudadano, el Consejo Maya Quiché y la Asamblea Social y Popular, dentro de otras. Creo de que la búsqueda de, del colectivo como tal, de la alcaldía como tal, de esta colectividad de sueños, tiene mucho que ver la necesidad de hacer las reivindicaciones de la inclusión de los pueblos y también la necesidad de hacer visible, ¿verdad? Cuál es cómo nos atraviesa en el cuerpo de las mujeres, sobre todo, estas desigualdades, que en el caso de nuestro territorio creo que la búsqueda es la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres indígenas, que tiene mucho que ver no solamente de las mujeres indígenas, que son visiblemente reconocidas como mujeres indígenas, sino también a las mujeres indígenas que se nos ha arrebatado la identidad y también esta conciencia de identidad de pueblos. Creo que como por ahí es también parte de la lucha desde este espacio de la alcaldía indígena, que ha sido una necesidad también latente de la población en la búsqueda de recuperar muchas de las prácticas que se han perdido a lo largo de todo este sistema colonizador que nos ha atravesado, y que en el municipio hay una historia bastante fuerte con respecto al movimiento ubiquista, el movimiento de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Es por ahí donde también cruzamos toda esta historia de opresión y despojo. Es interesante, ¿verdad? Ya en el video que veíamos al inicio, pues ahí justamente mencionan el tema de la discriminación, el racismo y el machismo que se vive en nuestro territorio, ¿verdad? Y en las comunidades creo que es un poquito más visible. Ahora bien, también nos gustaría que ustedes nos plantearan, ¿verdad? Sabemos que pertenecen a diferentes organizaciones, ¿verdad? Colectivos, y estos colectivos pertenecen a otras articulaciones, y justamente nos gustaría que nos compartieran cuáles creen ustedes que han sido, digamos, eso que se está haciendo, ¿verdad? Acciones, ¿verdad? No sé, todas esas acciones que desde sus organizaciones y desde la Asamblea Social y Popular se han hecho hasta el momento para cambiar esa realidad de las mujeres. Liz, iniciamos contigo siempre. Muy bien, gracias. Un punto de referencia que nos conecta con la AF, sin duda alguna, fue la marcha por la madre tierra, el agua, los territorios. Nosotras nos convocamos a un tribunal de las mujeres y ahí hicimos una conexión de todos los planteamientos que venían del cuarto congreso y lo que la Asamblea Social y Popular había avanzado. A manera de punto de referencia, me voy a situar en el 2017, que como Alianza Política Sector de Mujeres, que es desde donde estoy participando, nos planteamos un pacto político. Nosotras tenemos como antecedente histórico que venimos de la Asamblea de Sectores de la Sociedad Civil, que se conforma en el marco de la firma de los acuerdos de paz, que participan más de 13 organizaciones, una de las cuales es el sector de mujeres. Nosotras venimos de esa lucha y de esa construcción de contenidos que están reflejados en los acuerdos de paz.
Tenemos más de 26 años de historia, de articulación con diferentes organizaciones. Hoy somos más de 33 organizaciones a nivel nacional y nosotras tenemos un pacto político, un punto de llegada que nos permite contener al día de hoy elementos sustanciales como principios rectores de nuestra alianza, constituirnos como sujetas, como sujeto político, mujeres, con un proyecto de vida que nos planteamos a manera de síntesis de una serie de aportes que hemos dado las mujeres. En ese sentido, nosotras nos reconocemos como sujetas contra el patriarcado, contra el sistema capitalista neoliberal y contra toda forma de discriminación y racismo derivado del colonialismo en este país. También tenemos a manera de síntesis que nos coloca nuestras consignas, que son como nuestros eslogans, que hace referencia a ese contenido político que nos coloca, es por mí, por nosotras y por las otras. Siempre estamos en la construcción de esas alianzas y por eso nosotras somos parte de la Asamblea Social y Popular, porque consideramos que las alianzas son un punto referente para articular energía y fuerza en este país. También está la recuperación de nuestro territorio, cuerpo, tierra, memoria, historia. Es la continuidad, es la importancia en este país de reconocer y colocar en el presente todos los saberes ancestrales y las luchas históricas de este país. Y además, el futuro no llega, se construye, porque definitivamente nosotras estamos en constante construcción de contenidos. Para nosotras hoy, nuestros puntos o apuestas políticas fundamentales son los cuerpos y libertades, que somos mujeres con esa capacidad de reconocernos, de tener autonomía, autodeterminación, la construcción de nuestro pensamiento político en el sentido de un pensamiento crítico transformador, las alternativas económicas que hoy por hoy lo estamos planteando a partir del buen vivir de Lutz Caslemal. Nosotras nos planteamos también la economía para la vida, la red de la vida y la articulación de todo ese trabajo que hacemos las mujeres en los territorios diversos desde las comunidades y para los hogares. Y la defensa del territorio que nos articula con esas luchas y resistencias a nivel nacional. En eso estamos como sector de mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que es un trabajo interesante y sobre todo recalcar, ¿verdad? Como decías, Liz, son años los que ha llevado esta lucha y pues poco a poco se van viendo los avances y la transformación en la vida de las mujeres tan necesaria, ¿verdad? Eunice, entonces nos gustaría ahí también que nos compartieras algunas de estas muchas acciones que realizan para transformar la vida de las mujeres. Sí, creo de que una lógica bastante complicada cuando hablamos, por ejemplo, de la organización comunitaria es cómo se incluye a las mujeres o cómo las mujeres encontramos esos espacios también de participación con los compañeros, que creo que es de los retos que a nivel comunitario tenemos como una cuestión mucho más fuerte, ¿no? En este punto, la alcaldía indígena, pues obviamente le atraviesa mucho toda esta problemática, porque cuando se busca su refundación, es nuevamente este espacio de hombres, ¿verdad? Entonces, la participación de las mujeres, la participación de las juventudes, sigue siendo como una de las principales retos. Y bueno, caigo primero a esto porque lo poco que se ha ido avanzando, que estamos hablando de una construcción de menos de 10 años, tiene como raíz esa necesidad de seguir haciendo una reconstrucción también de la identidad de los pueblos. Y yo creo que desde este punto la alcaldía indígena pues obviamente ha hecho mucho posicionamiento en el tema de la defensa del territorio, la defensa de la madre tierra, y es ahí donde pues también se han ido acuerpando mucho de las acciones de movimientos sociales y también de acciones públicas. En este caso, pues, por ejemplo, todo lo vivido en el 2015, como muy bien lo mencionaba Liz también en la marcha por el agua, ¿verdad? Que impulsaron las hermanas del área MAM aquí de Cajolá, que fueron también protagonistas bastante fuertes. Entonces, creo que como por ahí desde la asamblea, esa articulación, esa alianza que se ha ido dando, tiene como trasfondo que la alcaldía está dando todavía pasos concretos de alguna forma. Ejemplo de ello, pues que se ha buscado espacios tales como los consejos de desarrollo, ¿verdad? Urbano y rural,
que aquí pues hemos tenido un poco también esa incidencia, ¿verdad? Ya es el reconocimiento que se va dando desde la alcaldía, se cuenta ya con un proyecto que beneficia directamente a las mujeres, que es una clínica materno-infantil, que lo que se busca ahí es nuevamente ese eje transversal, el tema de la recuperación de las prácticas, por ejemplo, del papel de la comadrona, que en mi territorio también y propiamente en mi municipio, porque municipios cercanos como los del área MAM u otros municipios del área Quiché, creo de que todavía tienen esta práctica bastante viva, y en el caso de mi municipio es un proceso que todavía se mantiene, pero muy débil, ¿no? Entonces, proyectos como estos buscan de recuperar prácticas de la medicina ancestral, prácticas de la atención con la comadrona, este vínculo, ¿verdad?, que se busca recuperar. Entonces, creo que como por ahí es el movimiento como tal se está gestando todavía, y creo que es un proceso joven, pero que la inclusión de mujeres y juventudes ya se está viendo palpable. La verdad es de que es importante, y justamente por ahí queríamos también ir aterrizando, ¿verdad? Porque la Asamblea Social y Popular es un espacio que articula, como ya decíamos, organizaciones diversas y sobre todo organizaciones de diferentes territorios. Ustedes ya mencionaban dos cosas importantes, ¿verdad? El tema de la incidencia y de las políticas, ¿verdad?, que se van creando desde el ser, del sentir y las necesidades de las mujeres. Y ahí queremos llegar entonces a nuestra tercera pregunta, ¿verdad? Que es justamente qué cambios, ¿verdad? ¿Qué más nos falta hacer para cambiar este estado y así poder garantizar los derechos de las mujeres? Entonces, esa sería la pregunta, para que entonces, Liz, nos compartas ahí tus reflexiones. Bueno, definitivamente que un punto que nos conecta es el planteamiento de un nuevo Estado. Nosotras y nosotros hablamos desde la Asamblea Social y Popular, desde el cuarto Congreso, y nosotras como sector de mujeres, que hay que hablar de un nuevo Estado, plurinacional, multisectorial y popular. Ese es un punto que nos conecta, nos articula con otras expresiones de los movimientos en Guatemala que coincidimos con las. Concretamente, eso sería para futuro inmediato. Sin embargo, para el hoy, lo que sí necesitamos es que los gobiernos deben dar cumplimiento irrestricto a la institucionalidad a favor de las mujeres. Sabemos que hay la CEPREM está en riesgo, la institucionalidad a favor de las mujeres indígenas ha sido debilitada, la lucha contra la violencia de igual forma. Necesitamos que esa institucionalidad a favor de las mujeres de los diferentes pueblos, maya, garífuna, xinca, afrodescendiente y mestizo, tengan continuidad, porque eso de alguna manera contribuye a ir transformando la realidad que vivimos las mujeres. El legislativo debe legislar y armonizar las leyes que derivan de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos económicos, sociales, culturales, derechos sexuales y reproductivos. Reconocer a la comunidad LGTBI, a las mujeres trans, como sujetas de derecho en esta sociedad. Los diferentes organismos deben erradicar la discriminación, el racismo, el sexismo y el clasismo en este país. También el Estado debe reconocer el trabajo de las mujeres como un aporte a la economía, y en esa línea generar las condiciones para el acceso a los medios necesarios para seguir haciendo el trabajo que hacemos, que contribuye a la vida en un primer plano, en la familia, en la comunidad, y por supuesto aporta a la economía del país. En ese sentido, el Estado de Guatemala debe superar las brechas actuales de desigualdad que las mujeres vivimos en relación a los hombres, darle seguimiento a las iniciativas de ley que han venido de parte de los movimientos. Tenemos una iniciativa como la Ley de Desarrollo Rural Integral que está vigente, sin embargo ha sido varias veces engavetada y no se le ha querido dar continuidad. Para el caso de las mujeres, nosotras estamos trabajando una iniciativa que recupera la importancia del empoderamiento y desarrollo económico de las mujeres, la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, la IDEM. Hay una iniciativa que plantea la importancia de la creación de un Ministerio de la Mujer, entre otras luchas que se tienen actualmente. Asimismo, es fundamental que en esta coyuntura se ponga atención a los niveles altos de violencia sexual contra las mujeres, las niñas, adolescentes en los diversos territorios. Sobre todo en época del COVID ha aumentado
la situación de violencia y violencia sexual contra los cuerpos de las mujeres, los niños y las niñas. Y por supuesto, hay que resolver la conflictividad estructural e histórica que tiene que ver con la tierra, la defensa de los territorios y la vida en este país. Muchísimas gracias. Ahí ya vamos viendo avances, ¿verdad? Y sobre todo también el llamado a que como sociedad pues nos comprometamos a darle seguimiento a propuestas que ya están, como la iniciativa de ley de desarrollo económico de las mujeres, LEIDEM. Eunice, ¿cuál crees tú que debería de ser ahí el trabajo del Estado? Bueno, yo creo que desde este punto podemos ver que las opresiones contra las mujeres indígenas, las mujeres rurales, campesinas, todos estos, todas estas dimensiones que atraviesa la mujer, ¿verdad? Dentro de nuestro país y que nos vuelve un punto de vulnerabilidad más fuerte, ¿no? Entonces, toda esta historia de violencia estructural en el país, hablando, por ejemplo, de la violencia sexual, hablando de la discriminación y racismo histórico. Creo que hoy día el aspecto más complejo es que ya contamos con todo un marco nacional e internacional tan definido, tan establecido en las pautas que los estados deben de adquirir para con la población, ¿no? Y sobre todo en este caso hablar de las mujeres y las mujeres indígenas, rurales, campesinas. Creo de que a nivel comunitario el aspecto más palpable es que los gobiernos municipales, desde este aspecto, ¿verdad?, no están gobernando para las mujeres. Y bueno, ya luego vemos todo lo nacional y central, que muy bien ya lo exponía Liz. Creo de que hacer que el Estado, con el simple hecho de que ya ejerza, que haga visible todas estas acciones que en los tratados internacionales, por ejemplo, ya se han establecido, o sea, que los ejecute, ¿no? Es como una de las claves principales y sigue siendo los retos históricos, desde que los movimientos de mujeres a nivel nacional han impulsado esto. Entonces, dentro de la asamblea, ¿qué es lo que buscamos, verdad? Porque el espacio para la alcaldía indígena, creo que desde este punto es hacer como el eco de lo que a nivel comunitario estamos atravesando. Y en este punto, creo de que por ahí ya contamos con todo el contexto, hablando del marco legal, como para poder encontrar esos canales, pero pues sigue siendo la discriminación, sigue siendo la violencia, sigue siendo la falta de promoción y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Lo mencionaba Liz, del tema de los derechos sexuales y reproductivos, los índices de embarazos tempranos, de violencia en las niñas y las adolescentes. Entonces son como muchas de todas esas problemáticas que siguen siendo marcadas y que yo creo que ya tenemos como todos los elementos desde lo legal, por así decirlo, al marco legal. Y luego creo que el tema de las conductas, ¿verdad? Creo que por ahí es todavía como el reto bien fuerte, porque nos atraviesan mucho todavía estas violencias patriarcales, coloniales, clasistas, que nos siguen dividiendo y siguen generando mucha opresión. Entonces creo que es importante el reconocimiento primero de qué derechos humanos tenemos las mujeres, cuáles son estos derechos que creo que a nivel comunitario todavía no se reconocen, y por ahí es donde el empoderamiento empieza, ¿no? Creo que es parte de un mix, ¿verdad? Los aportes de las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, y luego el Estado, ¿verdad?, que debe de cumplir con todo este marco ya legal. Muy bien, sí, ¿verdad? Todavía falta trabajo, pero también es de reconocer todo lo que han hecho las mujeres, mujeres de los distintos territorios y desde los diferentes espacios. Queremos compartirles que Cayetana Noemí Racancó Gutiérrez nos escribe en el Facebook y ella les pregunta, ¿verdad?, si ustedes consideran que estamos representadas dignamente en los diferentes espacios, hablando de COCODES, COMUDES, Corredur, CEDUR, ¿verdad?, que digamos que ahí hay un nivel de incidencia
para las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideran ustedes? Y también nos pregunta, bueno, habla sobre la ley de partidos políticos, ¿verdad? Que el tema de las cuotas tampoco se cumple, entonces no sé ahí quién de las dos quiere intervenir. Una es sobre estos espacios, ¿verdad? Donde se toman decisiones, y lo otro es las cuotas en la ley de partidos políticos. Ok. Bien, muy breve, y luego dejo a Eunice. Van articulados, porque la demanda concreta de las mujeres en los diferentes territorios es la participación. Queremos participar. Los espacios todavía siguen siendo espacios con una lógica patriarcal, jerárquica, donde nosotras seguimos estando en segundo o tercer plano. Eso está en todos los niveles. Esa es una exigencia que las mujeres en los diferentes territorios siempre demandan, y obviamente la ley electoral y partidos políticos fue un reflejo de esa falta de democracia y participación plena de las mujeres. Gracias. Eunice, ¿quieres acotar algo más? Sí, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de la representación digna, partir de eso, ¿verdad? Cómo somos visibles las mujeres ante nuestras necesidades en un sistema que está siendo dominado por hombres. Creo de que la lucha primero es de que seamos reconocidas como actoras, y la segunda, pues básicamente, es que las mujeres que lleguen a ocupar estos espacios tengan también ese respaldo desde las mismas mujeres, ¿verdad? Porque creo que a veces también, por ejemplo, hablando del Congreso, ¿verdad? Las mujeres que llegan al Congreso, y sobre todo las mujeres indígenas que llegan al Congreso, a la representación de quién van, ¿verdad? Y hemos tenido desafortunadamente esa debilidad, pero hay mucho que se está haciendo la apuesta en el tema de la formación política, y creo que las mujeres jóvenes en la actualidad es como la esperanza que hay para este cambio generacional, ¿verdad? Creo que sobre todo hablando de las mujeres jóvenes indígenas universitarias y de las mujeres jóvenes indígenas que a nivel comunitario se están organizando y que están usando las redes sociales para hacer mucho por visibilizar todas esas problemáticas, pero también hacer propuestas adaptadas a esta generación 2.0, ¿verdad? Creo que como por ahí es como es esta semillita que va poquito a poquito generando transformación, que es la cosecha de todas las mujeres que desde el conflicto armado interno vienen haciendo una transformación fuerte por las luchas de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. También queremos mandar un saludo a Telma Iris Pérez, que también nos escribe a través del Facebook, y ella pues agradece, ¿verdad?, que ustedes estén compartiendo aquí su saber, y invita a las mujeres a que tomemos el liderazgo y que para que ya no seamos invisibles, ¿verdad?, desde las propuestas que se generan en la comunidad y en las organizaciones. Pero también ella menciona lo de identificar, ¿verdad? Y nombrar el patriarcado indígena, que también existe, ¿verdad? Y que eso limita la participación de las compañeras en las organizaciones comunitarias, y invita, ¿verdad?, a que seamos coherentes, ¿verdad? A que pues los hombres en este caso sean coherentes con su discurso y sus propuestas de refundación del Estado, pero desde una pluralidad de la vida. No sé si quieren mencionar algo al respecto. Eunice, te dejo. Gracias. Bueno, sí, yo creo que a nivel comunitario el tema de hablar del patriarcado y también de este caciquismo de los varones es como la primera piedra que nos hace tener que tomar como acciones organizativas bien fuertes, ¿verdad? Porque desde este punto, perdón, aquí tengo mi perrito. Desde este punto yo creo que es bien importante también cómo ya hemos superado mucho, ¿verdad? Ya realmente el aporte desde las mujeres que han venido generando ya cambios nos están dejando mucho por seguir construyendo, por seguir tejiendo, y bueno, es un sistema patriarcal de ya cuántos cientos de años, ¿verdad? Y que tenemos un marco referencial de derechos humanos de cuántos años realmente, cuántos años tenemos toda esta referencia de decir, sí, las mujeres tenemos derechos, sí, las mujeres somos visibles, ¿no?
Entonces creo de que por ahí sigue siendo marcado y es un poquito frustrante. A veces yo comprendo mucho para las compañeras que hemos visto que han desistido de estos procesos, porque sí es un proceso bastante fuerte el luchar, y no quiero usar la palabra luchar, sino tal vez enfrentarse a esa realidad de que los compañeros pues sí tienen cooptado algunos espacios, pero que muchas mujeres ya están haciendo los aportes para hacer la transformación. Muy bien. Así es, todavía hay que nombrar las cosas, ¿verdad? Que hacen falta trabajar también, pero celebrar esos triunfos que se han alcanzado en este recorrido histórico. Ya para finalizar, les quisiéramos dar ahí un minutito para que manden un mensaje final y puedan ahí invitar a las compañeras también a organizarse. Liz. Bueno, definitivamente, compañeras, desde los diferentes territorios, la articulación de fuerza y energía es necesaria. Eso nos hace posible transitar y hacer cambios. No es fácil, no ha sido nada fácil, pero nos ha permitido reencontrarnos, articularnos, sobre todo en estos tiempos del COVID. La modalidad virtual es una posibilidad de retomar creativamente esa capacidad organizativa y de participación que tenemos. La forma en que las mujeres organizamos el trabajo en la casa es una forma que demuestra la capacidad que tenemos para sacar adelante nuestras familias, a nosotras mismas y en los territorios donde estamos. Por lo tanto, es sumamente importante el reconocimiento de nosotras mismas como sujetas de derechos en esa diversidad que somos, y exigir al Estado en esta coyuntura y en esta realidad que debe de jugar el papel que le corresponde y transitar a ese nuevo estado en el que todas y todos seamos incluidos y seamos partícipes de esas formas políticas, culturales y económicas para la vida. Recuperemos el sentido que nosotras le hemos dado a nuestras luchas, que es para la vida. Y a los compañeros, definitivamente, la articulación de fuerza y energía conjunta nos ha hecho posible transitar y estar hoy y decir que somos un esfuerzo dentro de la Asamblea Social y Popular. Así es. Bueno, yo quisiera pues aprovechar este espacio, primero pues para exponer, ¿verdad?, que a nivel comunitario sí definitivamente los problemas se siguen marcando, y sobre todo esta pandemia nos ha dejado develadas todas esas situaciones tan complejas que hemos vivido históricamente y que desafortunadamente los niños y las niñas son quienes más les ha atravesado, ¿verdad? Entonces, esta generación de niñas que están viviendo una situación tan complicada en un momento de la historia de la humanidad para la cual no estábamos preparados, creo que tienen un futuro bastante complejo, y sobre todo para las niñas indígenas, las niñas rurales, las niñas campesinas, ¿no? Creo de que es hoy cuando tenemos que hacer también la exigencia y las voces por ellas, ¿verdad? Porque son quienes en lo adelante van a tomar estos espacios, pero ¿qué futuro vamos a dejar para ellas si el presente les está atravesando duramente, ¿no? Entonces creo que como por ahí siempre es necesario la organización, la articulación por la defensa de los derechos de las mujeres, pero también recordemos los derechos de las niñas, ¿verdad? Que creo que es como uno de los legados más fuertes que podemos dejar desde los movimientos de pueblos indígenas y de mujeres para hacer la transformación de esta realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Y también pues queremos agradecerle a las personas que nos estuvieron sintonizando y recordarles que este programa de diálogos de sueños y realidades desde la Asamblea Social y Popular será todos los lunes a las 18 horas y en la retransmisión los días jueves. Se irán abordando estas diferentes temáticas que interesan tanto a la SP, pero también a nivel de sociedad, a nivel de país, ¿verdad? Y queremos agradecer a Sonia, ¿verdad?, que les manda una felicitación y justamente menciona el tema de la niñez, ¿verdad?, cómo es importante que se puedan abordar estos temas y pues lo que queríamos justamente hoy, ¿verdad?, hacerlo bastante sintético para aportar datos concretos y que estos datos se puedan masificar y compartir con otras y con otros. La compañera Merly Carrillo también hace una pregunta, creo que como es un poquito información más sensible, ella pregunta sobre un kit de violencia, entonces ahí le vamos a buscar la referencia para compartirla y responderla en el chat, ¿verdad? Porque pues ahorita
nos saldríamos un poquito del tema y pues también ya nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos definido para hacer esto muchísimo más ágil. Les agradecemos a ustedes su tiempo, sus conocimientos y sobre todo poder compartirlos en este espacio y pues como más adelante vamos a seguir conversando de esto que le interesa a la Asamblea Social y Popular. Pues muchísimas gracias. También en recordarles, mañana habrá un encuentro de las mujeres de la Asamblea Social y Popular donde justamente podremos profundizar como en todas estas temáticas, ¿verdad? Situaciones que nos interesan a nivel de formación, de organización, pero también cómo combatir el machismo, ¿verdad? El patriarcado a lo interno de nuestras organizaciones, de nuestra familia, nuestra comunidad, para que toda esta realidad y esta vida digna de las mujeres vaya siendo algo concreto. Así que muchísimas gracias. Entonces, les agradecemos y les mandamos un fuerte abrazo a todas y todos que estuvieron con nosotras en este día. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy buena tarde. Buena tarde.